Hola de nuevo. Este segundo vídeo pertenece a la asignatura de Características y necesidades educativas especiales de estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje y del lenguaje, perteneciente al módulo 3 del máster universitario Atención a necesidades educativas especiales en educación infantil y primaria. Siguiendo con la necesidad de identificar claramente los conceptos y los grupos a los que hacen referencia esos conceptos, en este vídeo vamos a ver la clasificación de las dificultades específicas del aprendizaje dentro de su categoría general denominada dificultades de aprendizaje. De esta manera vamos a identificar cuáles son los principales conceptos que se relacionan con esta temática. De esta manera, las dificultades de aprendizaje son un grupo poblacional en los que se engloban diferentes subcategorías con características y con idiosincrasias diferentes e independientes de cada uno de ellos. Así, estas categorías o estos grupos poblacionales o estos grupos de estudiantes son grupos muy distintos, incluso son distintos dentro de su propio grupo. Tenemos un grupo poblacional que son problemas escolares, otro grupo poblacional que son personas con bajo rendimiento, un tercer grupo poblacional que hace referencia a esta asignatura y que es denominado con dificultades específicas del aprendizaje. Un cuarto grupo donde se habla de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, o más comúnmente conocido como TDAH. Y finalmente un gran grupo en el que se habla de la discapacidad. Hablando del primer grupo poblacional, las personas con ciertos problemas escolares, tenemos que entender que este grupo poblacional tiene un desarrollo intelectual adecuado, no tiene un CI inferior a la media, no tiene problemas de conducta adaptativa, no tiene problemas de relación interpersonal con sus iguales, sino que sus problemas están más relacionados con factores externos. Estos factores se pueden deber a situaciones familiares complejas, situaciones del entorno que no favorezcan la participación en la escuela o situaciones personales propias de cada uno que pueden interferir en su proceso de enseñanza o en su proceso de aprendizaje. Tampoco estas personas presentan déficits en los procesos psicológicos básicos como pueden ser atención, memoria, etc. Además, un grupo muy importante que actualmente supone un elevado número de personas que sufren fracaso escolar son el grupo relacionado con el bajo rendimiento. No tienen un único carácter, no son producidos por una única circunstancia, sino que tienen un carácter inespecífico y hacen relación a muy diferentes situaciones de las personas. Las principales causas del bajo rendimiento pueden estar asociadas a la falta de motivación, a la falta de inadaptación escolar o al escaso acceso a la información. Por poner algún ejemplo de cada una de estas categorías, en cuanto a la falta de motivación, pueden existir alumnos que no se sientan motivados para el aprendizaje porque no sea relevante para sus conocimientos, para su vida, lo que están aprendiendo en la escuela. Esto puede llevar a una falta de motivación a la hora de aprender. Por lo tanto, nosotros debemos procurar que la información que le damos a los estudiantes sea relevante para su vida cotidiana. También hay un problema en muchos casos de inadaptación escolar. Puede que un alumno o una alumna haya tenido que cambiar de escuela, haya tenido que dejar a sus amigos, tenga unas situaciones personales al menos diferentes a lo normal o a una media y por ello no encuentre en la educación su respuesta fundamental.
Otro grupo muy importante que también tiene problemas de bajo rendimiento o tiene problemas en las dificultades de aprendizaje son las personas con TDAH, o más comúnmente conocido con personas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. A diferencia de las dos categorías anteriores, esta categoría sí supone un problema de carácter neurológico, es decir, es el neurólogo infantil quien va a determinar la categorización del TDAH. Esta problemática puede presentarse de diferentes maneras. Puede presentarse de manera individual, de tal manera que una persona solo tenga trastorno por déficit de atención o una persona solo tenga hiperactividad. Pero también puede presentarse de manera conjunta, que tenga las dos cosas y por lo tanto tenga un TDAH completo. Además, este grupo poblacional necesita una respuesta médica que normalmente incluye tratamiento farmacológico para poder dar una respuesta educativa, al menos en unas condiciones de tranquilidad en el aula. Un grupo fundamental y que es sobradamente conocido por todos es el grupo de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen una clasificación en función de la CIF y de lo que la OMS determina que es una persona con discapacidad, y además con la particularidad de cada discapacidad puede suponer una respuesta educativa diferente e incluso dentro de cada discapacidad, en función de las características personales, la respuesta educativa puede variar bastante. Requieren una atención específica en función de sus posibilidades, de sus condiciones, del aula, de la escuela, del entorno. Las personas con discapacidad van a necesitar una respuesta muy específica adaptada a sus necesidades. Además, la variabilidad poblacional dentro de cada grupo es tan evidente que hace que debamos conocer muy bien su diagnóstico para realizar una intervención educativa lo más adecuada posible. Finalmente, el grupo de dificultades específicas del aprendizaje, que es en el que se va a centrar esta asignatura, hace referencia a personas que tienen problemas en la adquisición de la lectura, la escritura o el cálculo. Estas tres grandes áreas, que además suponen las bases conceptuales y procedimentales de las asignaturas instrumentales del sistema educativo en educación básica o en educación primaria, educación infantil o educación inicial, son fundamentales en la descripción de las dificultades específicas del aprendizaje. Además, hay un grupo muy importante denominado de trastornos de la comunicación y el lenguaje. Este grupo hace referencia a todos aquellos trastornos que, como comentábamos en el vídeo anterior, llevan el prefijo de dis, es decir, son disglosias, disartrias, etc. Más adelante, tanto en los apuntes de la asignatura como en algún vídeo, comentaremos más concretamente estos trastornos. Y también un grupo muy importante relacionado con el mutismo selectivo, lo que quiere decir que en función de la persona con la que se dirija el alumno va a ser capaz de transmitir más o menos información. Muchas gracias por su atención.